¿Qué tal? Es un gusto presentar al equipo que colaboró en el proyecto para la modernización de la aplicación de C++. Aquí tenemos con nosotros a Adriana Díaz Acosta, que fue el líder de diseño. Hola, ¿qué tal, Adriana? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Eliseo. Muy bien, Me da muchas mucho gracias. gusto saludarte. También tenemos a Antonio Gómez Nungaray, que fue el líder de proyecto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, el gusto es mío, es gusto saludarlos a Y todos. también tenemos a Gustavo Vázquez, que es el líder de desarrollo de este proyecto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto Y bueno, saludarlos. pues esta presentación es para ver todo el trabajo que ustedes hicieron, un gran trabajo. Yo descargué tanto la versión anterior como la versión actual de esta herramienta, que para ser exactos, la pueden descargar en la página de Embarcadero. Es una herramienta gratuita, es muy interesante, es un IDE para lenguaje C y C++. Bueno, pues adelante si nos pueden platicar cuáles fueron los desafíos de este proyecto. Ok, bueno, respecto a los desafíos, teníamos que rediseñar todo lo que es la parte visual de este IDE. Notamos que los IDEs actuales ya estaban mostrando una tendencia visual muy diferente. Entonces, el reto iba a ser, pues, modernizarlo y hacer que tuviera esta frescura y este estilo tecnológico que nos estaba faltando. Sí, obviamente, como les comenté, yo descargué la versión anterior y sí, la verdad es que al ver la nueva versión, todas las modificaciones, sí hubo un gran cambio. Y bueno, estamos hablando del diseño, de la desafíos del diseño, pero en cuanto al proyecto, ¿cuál era el objetivo? ¿Sí? En términos de diseño, por supuesto también, de la interfaz y qué se hizo para lograr este objetivo. El objetivo era modernizar toda la interfaz del IDE para que siguiera las tendencias de los IDEs actuales y no se viera desfasado. Es un IDE con el que puedes lograr muchísimas cosas y no queríamos que por su aspecto creyeran que no tenía la fuerza que otros IDEs tienen, ¿no? O que se estaba quedando atrás. Queríamos que diera el look and feel de estamos a la par y estamos actualizándonos constantemente también. También había otro objetivo que era el de hacerlo visualmente, que hubiera congruencia, consistencia con los demás productos de embarcadero y que visualmente se viera como parte de la Es familia. otra cosa muy interesante. Y supongo que hubo algunas dificultades. No nos, qué tipo de dificultades se enfrentaron al hacer o para terminar este proyecto? Bueno, a lo largo del proceso hubo diferentes situaciones a enfrentar. Primero, pues fue familiarizarse con el alcance que realmente podíamos tener en cuanto a diseño dentro del IDE, pues fue platicar con los programadores, ver qué sí se podía hacer, qué no se podía hacer, para comenzar el proceso de diseño. Comenzamos visualizando otros Ujú. IDEs para identificar tendencias y el rumbo que queríamos tomar. También hicimos un ajuste al logotipo para que se adaptara al estilo que está manejando Embarcadero. Así es. Es un rediseño completo. Utilizamos los colores y las formas. Ujú. Y en cuanto a iconos, tomamos la decisión de manejar iconos lineales que son más modernos y pues no pudimos basarnos realmente en tomar una librería ya preexistente por completo porque se quedaba corta con el tipo de iconos que requeríamos para el Ujú. IDE. Entonces, utilizamos una parte de los iconos que en ese tiempo había disponibles de Google Material, los Ya. más básicos y decidimos que todos los demás se iban a rediseñar desde cero, ¿no? Algunos cambiando su aspecto y otros manteniéndolo, nada más simplificándolo y mandándolo a un estilo lineal. Ya. También en cuanto a tipografías, estuvimos investigando
probamos diferentes tipografías, ya que va a ser una interfaz que se va a estar utilizando durante muchas horas por los programadores que tienen que estar mirando constantemente a la pantalla. Pues bueno, probamos Hibo para la interfaz principal, vimos que funciona muy bien y que era legible, además de que le aportaba pues esta parte Así es. moderna. Y Source Code Pro para el panel de O- código, ya que ocupa un poco menos de espacio. Ok, para que sea visualmente más atractivo, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué herramientas de diseño utilizaron? En cuanto a las herramientas de diseño, se utilizó Adobe Illustrator, por ejemplo, para la parte del icono, del logotipo, perdón, para todos los iconos también, para algunos elementos de la pantalla inicial que se diseñó. Adobe XD, que fue donde se armaron estas pantallas. Estamos viendo ahorita en pantalla pues la comparación de la tipografía anterior con la Sí. tipografía nueva. Todo esto se armó en Adobe XD. Los iconos, todo en Illustrator, que son los que estamos viendo los anteriores en comparación con los nuevos. Aquí vemos los temas también se armaron en Ujú, XD, es la versión nueva. Este, por ejemplo, es el tema Blue Whale, el tema ujú, Classic y el Windows ya. Slate Gray, con los ajustes que se sugirieron, las tipografías y los iconos. También rediseñamos varias de las ventanas, bueno, realmente todas las ventanas, ¿no? Lo que pasa es que no estoy mostrando esta, pero se puede ver aquí ya el cambio de tipografía, de colores, y cómo se limpió y se quitaron algunos elementos Ujú. innecesarios. Aquí te interrumpo, ¿puedes regresarla un poquito, Adriana, por favor? Porque los que tenemos ya más rato en la industria, podemos ver en esta comparativa tan bonita, un avance, no sé, por lo menos de una década, Así es. ¿no? En cuanto a lo visual, los que hemos estado desde entonces, claro que estamos familiarizados con ese wizard, pero al verlo es como un viaje en el tiempo y que se me hace Sí, muy claro, interesante. lo que se aprecia, visualmente se aprecia de inmediato la modernización de este Wizard, ¿no? Dice lo mismo, pero con un formato más actual, ¿no? La verdad es que es muy interesante esto, sí. Y el cambio es radical, ¿no? Un cambio simple, pero te cambia todo. Sí, es muy interesante esto. Así es, sí, viaje en Así el es, tiempo a través del así es. diseño, por Adriana. Ok, Así. Bueno, aquí podemos ver los tres temas ya ujú, juntos. Fueron, los iconos se trabajaron para estos tres temas en color gris oscuro, en un color verde y en un color azul claro para el ujú, Blue Whale. Y bueno, esta también fue la pantalla de inicio que se ujú. diseñó. Y bueno, lo de los iconos, ¿no? Realmente lo que preguntabas de los retos, uno de los retos más grandes con los iconos, por ejemplo, es definir grosores, definir qué tantos elementos iban a llevar, porque había iconos que estaban muy cargados y ya al momento de pasarlos a líneas no funcionaban igual con tanto detalle, ¿no? Entonces hubo que pulirlos mucho. Teníamos que hacer pruebas para ver que siguieran siendo visibles al tamaño pequeño que iban Ujú. a tener también. Sí, Ay, aquí mira qué interesante, porque cuando agarras una librería de iconos, el icono de abrir, que es con una carpetita, el de guardar, que sigue sigue siendo un siendo disquete. interesantemente un disquete Es que ya cierto, nadie, la ve. ya nadie ubica, ¿verdad? Sí. Ni siquiera memorias USB, o sea, estamos todavía más atrás, pero universalmente reconocido. Mira qué interesante está la parte de hasta abajo de la diferencia entre compile, run, compile and run, esos tres de abajo a la Ujú. izquierda. Seguramente en ninguna librería vas a encontrar iconos para compilar, Así para es. ejecutar o compilar y ejecutar. Y aquí es donde el talento de Adriana viene a salvarnos para imaginar esta Sí. iconografía, ¿no? Que ya viéndola en su junta
tiene mucho sentido, y entonces el reto pues también es cómo hacer para que un icono que te diga algo con los menos elementos Exactamente, eso es posibles, bien ¿no? interesante lo que comentas, porque hay iconos que por su especialidad, es decir, por ejemplo, el de guardar, todo el mundo lo conoce. Aún los muchachos de ahora que Ujú. ni siquiera conocieron los disquetes, saben que ese es un save, y sí, a simple Mm, vista. Y la claro, parte de, buscar o así la es, y lupa. la parte de Ujú. nuevos diseños para iconos que no existen, pues también esa es una parte bien interesante del diseño, que te diga algo, ¿no? Claro. Eso es lo interesante. Ujú. Muy bien, ¿no? Que está trabajo muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Sigue presumiendo, Adri. Este es uno de los casos, por ejemplo, en el que los iconos realmente se ven diferentes de como estaban Ujú. originalmente, pero le siguen transmitiendo al usuario lo mismo, ¿no? O sea, pudimos jugar con la forma, pero manteniendo el color y algunos de los elementos para que el mensaje siga siendo el mismo. Este tipo de iconos fueron los que representaron realmente Y el mayor el reto. mayor reto en el Sí, porque proyecto. el pixeleado Sí. se ve, ¿no? O sea, Ahora que está de moda Mario Bros, nos recuerda aquellos juegos de así 8, es. 16 bits, ¿no? Los que lo vivimos, no todos. Ya, lo retro es lo nuevo. Sí, ok. Sí, también en este caso por ejemplo, lo que estaban comentando, ¿no? Que realmente hay iconos que ya trascienden el tiempo, como es el del disquete, y gracias a sistemas de diseño como Google Material, ya hay más iconos que se están estandarizando en diferentes aplicaciones, tanto para escritorio como móviles, como web apps, y que ayudan a que podamos reconocer la misma acción a través de diferentes dispositivos y plataformas. Aquí, por ejemplo, vemos otros iconos que realmente se veían muy diferentes y que no podíamos pasar tal cual Así es. a líneas porque no se entendían. Entonces se cambiaron por otros que mantuvieran el significado. Y sí lo mantienen, la verdad es que si viéndolos así, sí lo mantienen. Sí, fue bastante interesante esa parte. Em, y bueno, estos son los logotipos de las aplicaciones de diseño Ujú, que se utilizaron. Realmente todas pertenecen al grupo ujú. de Adobe y fue todo lo que estuvimos utilizando para el diseño de la Ah, parte visual. está muy, muy interesante y la verdad que sí, sí tienen muchas herramientas para hacer todos estos cambios y todos estos diseños. Y bueno, eh, por la parte de diseño creo que está muy, muy, muy bien, muy padre, pero también está la parte de desarrollo, ¿verdad? En la parte de desarrollo, perdón, ¿qué componentes se utilizaron? Bueno, este proyecto principalmente utiliza componentes de tipo nativos de Delphi, lo que nos ayuda a implementar los temas y cambios gráficos de una forma muy sencilla. Con un par de líneas de código podemos aplicar los temas en todo el sistema, sin tener que estar pantalla por Ujú. pantalla o estar repasando todo el sistema, ¿no? Con una sola, pues, con un cambio y aplicamos los temas, Ah, así ok. es. Eso es parte del reto, ¿no? De tratar de tener un balance entre ese impulso creativo de los diseñadores que quisieran, me imagino, tener un canvas en blanco, un lienzo en blanco y darle vuelo a toda su creatividad. Aquí tenemos que mantener un balance con el tiempo que hay para realizar el proyecto, obviamente minimizar los cambios necesarios, y aquí se vuelve bien importante tener una química de colaboración entre desarrollo Así y es. diseño para que exactamente para mantener ese balance, y aquí afortunadamente Adriana y Gustavo lo lograron conversando continuamente respecto a qué es lo que se puede, qué me gustaría hacer, y una estira y afloja entre la creatividad y las ganas de cambiarlo Ujú. todo
por la necesidad de terminar en tiempo y forma y de minimizar no solo el trabajo, sino hasta el riesgo, ¿no? De no tener que revisar pantalla Así con es. Y pantalla. bueno, aquí cabe la pregunta, ¿qué tan difícil fue encontrar ese equilibrio entre los resultados esperados y el esfuerzo para alcanzarlo, ¿no? Sí, de hecho, el esfuerzo es mínimo. En su mayoría, estos componentes nativos nos ayudan a implementar estos cambios, como decía, sin mayor problema. El esfuerzo se transporta un poquito, pero a los componentes de terceras personas. Sí es un poquito más laborioso. Incluso en algunos tuvimos que entrar al código a hacer modificaciones para que los temas se pudieran aplicar Ujú. y tuvieran el comportamiento que uno está esperando. La mayoría de los componentes de terceros, si no es que todos, son de tipo Ujú. open source. Entonces podemos y tenemos los códigos fuente para hacer las modificaciones y poder implementar esto que nos da Delphi Ujú. en cuanto a temas. Em, en sí, te diría que el esfuerzo mayor es configurar las herramientas. En este caso también se utilizó un componente para el manejo de imágenes e iconos en formato Ujú. SVG. Digamos que la mayor dificultad fue configurarlo en nuestro entorno Ujú. de trabajo. Una vez configurado, es facilísimo implementarlo también en todos los componentes, en todas las imágenes. Eh, Ahora sí que es más el tiempo que se invirtió en estar cambiando imagen por imagen, Ujú. pero una vez que ya tenemos las imágenes requeridas en cada uno de los elementos, de igual manera, con un par de líneas de código, podemos cambiar tamaños, colores, todo lo requerido para el tema en que se está aplicando, para el tema de Delphi que se está aplicando en las formas, Ok. así es. Aquí es donde brincaron dos elementos que hay que mencionar. Una es, pues, la facilidad que nos puso Embarcadero con esta versión Sydney de Delphi, en la que podíamos basarnos en Ujú. la utilización de temas. Eso estuvo muy bien. Y también en las habilidades técnicas de GUS que permitieron poderle meter mano a los componentes open source para que las clases pudieran heredar esos Así temas es. y hacer esto de una forma dinámica y muy, muy elegante. Él lo dice con mucha humildad, dice, estuvo facilísimo, pero es esa facilidad aparente del que ya domina lo suyo, Así es. ¿no? Y gracias al talentazo de Adriana, que tenía mucha visión y que ya también tiene experiencia y sabe que no todo es un lienzo en blanco, más las habilidades de Gus, hicieron respondiendo a tu pregunta, ¿qué tal nos fue con el balance? Bien, porque tú puedes notar la diferencia tremenda en cómo se ven las Así dos es. versiones y terminar en tiempo es lo que nos dice que el balance se Y logró, ¿no? hablando de Que fueron, tiempo, ¿cuánto tardaron en hacer esta modernización? a ver, mi Gus. Bueno, en cuanto al desarrollo y trabajando en conjunto con Adriana, fueron 3 meses de desarrollo. Desarrollo y de estar viendo el diseño y empatando, eh, como dijo Antonio, estar en comunicación directa con Adriana para que lo que ella está esperando se reflejara en las pantallas con lo que yo estaba haciendo. Oye, Eh, Gus, ¿y 3 meses dándole cuántas horas al día? 4 horas al día. No fue Ok. a Ujú. full time, o sea, Sí, cuatro sí, eso es horas Importante, de ¿no? importantísimo. tiempo, Para que sí, se vea que... Ujú. sí, así es. Sí, fue relativamente corto a mi experiencia, creo que fue un tiempo corto en el que se lograron los No, resultados. pues sí, realmente fue un tiempo bastante aceptable. Y como dices, el problema realmente era, y no tanto también el ponerse de acuerdo, Adriana y tú, sino que se aceptaran esos cambios, ¿no? Porque, digo, al final el producto se tiene que mostrar y ver si el cliente lo acepta, ¿no? Muy buenos clientes, ¿eh? No tenemos ninguna queja. Y muy Gracias, importante, sí, embarcadero. sí. Muy importante que el cliente quedara satisfecho con esos cambios también, así es. Porque de nada sirve que nosotros pongamos todo nuestro esfuerzo y que el cliente a la mera diga, no, es que no es lo que yo quiero, no es lo que espero o no es Ujú. como yo quiero que se vea. Pero no, de hecho a la primera siempre nos estuvieron aceptando Qué nuestro bueno, nuestro eso habla trabajo. muy bien de ustedes.
Tú, Adriana, ¿qué tienes qué opinar al respecto? ¿Qué tan difícil fue ese proceso que tú como diseñadora lo has visto en múltiples proyectos? Ese proceso de mostrar propuestas, recibirlas, ¿cómo te fue en ese sentido? Pues fue bastante interesante. Realmente al inicio sí tenía muchas ideas extremistas, así, vamos a poner sombras y vamos a ajustar estos paneles. eh, pero vamos, es como tú dices, ¿no? Te das cuenta de que te tienes que ceñir a ciertas limitaciones que tiene ya la parte de desarrollo. Entonces, al principio como que uno sí se preocupa, pero ya después te vas dando cuenta de que aún con las limitaciones se puede lograr mucho y se logró mucho. Y fue algo muy emocionante, fue algo muy bonito y creo que me ayudó mucho también a mí. Ah, qué bueno. Aquí, bueno, quiero hacer un comentario. No son limitaciones que nos dé Delphi o que nos dé el desarrollo, sino que recuerdo que platicando con Adriana cuando empezamos el proyecto, ella lo veía como implementar un tema para una página Ujú, web, que es un poquito diferente a manejarlo a un sistema en Windows, ¿verdad? En donde sí tenemos algunas limitaciones en, en cuanto a lo visual, a comparación de un ujú. proyecto web. Entonces ahí era donde venía esa limitación que a lo mejor Adri me decía, es que aquí quiero ver estas sombras. Pues no podemos ver esas sombras ahí porque no nos lo permite, no tanto el lenguaje, sino hasta el propio Windows, al momento de ejecutarlo, nos va a quitar Claro. ciertos elementos. ¿No? O sea, sí, pues es Sí. que es una, pues hay que negociar con todo eso, la verdad es que está muy interesante. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes fueron usuarios de C++? De Dev C++? Digo, Ah, ojalá pudieran ver nuestras caras, Gus y yo. Adri Es muy es muy joven. joven para, para recordar, pero Gus y yo anduvimos cargando nuestros disquetes en la mano, en la mochila de estudiantes, con nuestras versiones. Bueno, a mí me tocó llevar un semestre de Object Pascal, un semestre de C++, Gus yo creo que también, Así entonces, es. eh, eh, explíquelo, mi Gus, ¿cómo se siente haber sido usuario y ahora haber hecho su magia? Sí, yo trabajé, bueno, hice mis tareas de C++ y de C en este IDE, en sus versiones, eh, pues en las primeritas, y sí, o sea, yo lo trabajaba en él y decía, como todo estudiante, ¿no? Empezando a conocer todo este mundo de la informática y del desarrollo, decía, bueno, ¿cómo trabajará? ¿Cómo hace todo esto? O sea, yo me maravillaba al ver compilar mi sistema aquí, verlo funcionar. Nunca me imaginé que en mi vida profesional llegaría incluso a colaborar un poco en su mejora o en su desarrollo. Pues mírame hoy, o sea, trabajando con Embarcadero en hacer esta actualización, la verdad me siento casi como un sueño, ¿no? Hecho realidad, de que dices, ¿cómo? O sea, un día trabajé en él y ahora incluso ya hay un poco de mi código en su código fuente. Qué padre, no nos lo hubiéramos creído, ¿verdad, Gus? Que alguien No, del sí, futuro no. llegara y te dijera, mira, vas a estar agregando código para este producto, en este producto, Para no, este para este producto. producto. No nos lo hubiéramos creído. Esa parte fue muy emocionante Sí, para claro. Gus y para mí como viejos usuarios de los productos de Embarcadero en aquel Así entonces, es. No, ¿verdad? pues la verdad es que es un proyecto muy interesante, muy bonito, muy ilustrativo porque, bueno, aquí se unieron la parte de diseño y desarrollo, que algo que muchas empresas están comenzando a utilizar, combinación de estos departamentos. Nosotros como desarrolladores, y lo hablo de manera personal, pues tenemos un poco esa carencia del diseño y escribimos código todo el tiempo, pero el diseño lo dejamos casi al final, ¿no? Y es bien importante tener en consideración que necesitamos esa parte y más actualmente por todas las características de las pantallas nuevas, ¿no? Te da más, pues te obliga un poco a pensar en el diseño, ¿no? Y también hay una evolución bien bonita que tiene que ver con hacia dónde
se van a dirigir o se han dirigido las nuevas capacidades Así de es. hardware y de software, porque ahorita hablando un poquito de la prehistoria de Gus y mío, pues los dos tuvimos que conformarnos con una limitación de 40 caracteres en aquellos monitores que además eran muy violentos con Correcto, ahí nuestra está. vista, que teníamos que utilizar pantallas atenuando brillos y cosas por el estilo. Era lo que había y eran editores con los Ujú. que trabajamos con mucho gusto, pero ahora haber trabajado con Adri, que estuvo buscando tipos de fuentes amables, claros de ver, tonos que fueran también amables con la vista de los desarrolladores que muchos trabajan en horarios nocturnos. Es muy bonito también darnos cuenta que las pantallas de alta resolución, los cambios en la tecnología, etcétera, se han podido también enviar enfocar hacia productos desarrollados Así para es. humanos, ¿no? Que también su bienestar es importante. Eso No, fue muy sí, bonito. les agradezco mucho que hayan compartido esto y sé que nuestros escuchas están también pensando en esto. Es interesante y a la vez, pues, a mí me emociona, ¿no? El gusto es nuestro, compartir este trabajo. Es una oportunidad bien bonita, de verdad, más que como presunción, sino con un ánimo de compartir cosas que son posibles. Nuestro mensaje, yo creo que va por ahí, con el talento bien enfocado de Adriana, que ya tiene mucha experiencia diseñando UI, con la experiencia de desarrolladores como Gus. Nos da mucho gusto saber que si conjuntamos los Ujú. talentos se pueden hacer cosas tan interesantes como esta que estamos mostrando en las herramientas que tanto amamos, como es el caso de Delphi. Y todo eso envuelto en este agradecimiento que tenemos, pues, por haber hecho estos sueños que ni siquiera los sabía, que sabíamos que eran sueños y que se pueden convertir. Yo podría, creo, resumir el mensaje como a los programadores jóvenes que nos están viendo: entren, le hagan esto con gusto, disfruten su vocación y esperen sorpresas, y que no les extrañe que después estén trabajando con esos productos, esas marcas que ahorita son sus favoritas, y que están disfrutando como usuarios o como clientes. Quién sabe, tal vez en el futuro puedan estar colaborando con ellos. Se los deseo para que se sientan tan contentos como nosotros Así estuvimos en es. este proyecto. Sí, la verdad es que sí, sí es muy motivador su experiencia y creo que pues eso que ustedes obtuvieron, pues también todos los que están escuchando podrían obtener en algún momento esta experiencia y bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que compartamos nuestras experiencias y que a alguien le sirva, ¿verdad? Y bueno, Así es. pues Así les es. agradezco mucho su atención. Estamos en este evento hecho para y por desarrolladores y pues nuevamente mis agradecimientos. Muchas gracias Adriana, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Antonio. Seguimos en este evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.